Buenos días, les vamos a presentar esta vez un video sobre el realismo y el modernismo. El realismo, la imagen del escritor. El escritor del realismo tendrá el espíritu rebelde e inconforme que el romántico. De hecho, ambos movimientos literarios están marcados por la búsqueda de la libertad y por un deseo absoluto de justicia. El poder que antes residía en la aristocracia pasó a ser disputado por los burgueses y hasta controlado por ellos. Tras las promesas de la Revolución Francesa, los habitantes de Europa se encuentran con que su presente no es libre, no es fraterno y no es justo. El escritor realista dará cuenta de estas situaciones en sus relatos, valiéndose de métodos distintos a los empleados por los románticos. El genio, el egocentrismo y la subjetividad quedan desplazados debido a las corrientes filosóficas que surgen en esta época. El escritor deja de ser un ser elegido y prodigioso para convertirse en un científico. En el realismo surgen dos corrientes. El positivismo, que afirma que el conocimiento verdadero solo puede ser de origen científico, razón por la cual las hipótesis deben ser probadas a través del método científico, y el marxismo, que descubre la lucha entre clases sociales debido al deseo de control del capital. Como alternativa plantea una nueva organización social en la que se busca la igualdad material y la libertad de la sociedad. Realismo en el lenguaje. En el realismo y en el romanticismo, la clase emergente es la burguesía, que adquiere poder económico y se posiciona en la cúspide de la pirámide social. Es plasmada en el arte con gran fuerza. Al ser una clase social nueva, fue necesario crearle una identidad, dotarla de señas que la diferencian de las otras. Los burgueses eran retratados en sus conflictos cotidianos y contrastados en las obras y en las élites, y con el pueblo. En el caso de las élites, serán los títulos nobiliarios los que marcarán las diferencias, y en el caso del pueblo, la manera de vestirse y de hablar. El dialecto en la literatura. Se les llama dialecto a la variante del habla usada por una comunidad. Si se habla diferente debido a la edad, se les llama cronolecto. Si lo hace debido a la clase social, sociolecto. Y si cambia por la ubicación, geolecto. Entre los mayores aportes del realismo a la literatura universal se encuentra el haber incorporado el dialecto a las novelas y cuentos como parte esencial de la construcción de los personajes. Realismo en los escenarios. Los conflictos ideológicos entre conservadores y progresistas trascendieron a la política y a la economía para tener sus repercusiones en la literatura. De acuerdo al espíritu de la época, se necesitaban pruebas tangibles para conseguir nuevos adeptos. Los conservadores trataron de convencer al lector de retornar a los viejos valores tradicionales, mientras que los progresistas afirmaban que debía seguir adelante y olvidar por completo la mentalidad retrógrada de sus conservadores. En ambos casos se valieron de la degradación y miseria de su realidad inmediata para lograrlo. Las casas de los burgueses, los orfanatos y los prostíbulos son algunos de los ambientes característicos de esta literatura. Muchas veces la ciudad en sí se vuelve un personaje que determina el destino de una persona. Tal es el caso de La Regenta, del español Leopoldo Alas Clarín, la novela en la que se relata la monótona y desapasionada vida de Ana Osores, que la lleva a cometer adulterio y luego ser juzgada por la conservadora e hipócrita ciudad de Vetusta, ciudad de las grandes obras representativas de esta época, El Rojo y Negro, de Stendhal. La descripción fue uno de los rasgos más característicos del realismo y el naturalismo. Con largos paisajes detallados, se pretendía recrear los ambientes para que el lector pudiera reproducirlos. Debido al carácter crítico de la época, estos movimientos literarios reflejan los ambientes más sórdicos y comunes de la vida en las ciudades. Realismo en los personajes. A pesar de que no existe una monarquía, la humanidad sigue estando lejos de la democracia. El poder se encuentra en los parlamentos, a los que acceden la burguesía y la aristocracia, relegando a obreros, artesanos, campesinos y mujeres. La burguesía y la clase social obrera se encuentran en conflicto. El manifiesto comunista de Karl Marx logró sacudir las mentes del proletariado, con su concepto de lucha de clases, llevándolos a la creación de gremios para defender sus derechos y la búsqueda de la justicia salarial. Eugenia Grandel es una mujer hermosa y de buen corazón. Es pretendida por muchos debido a la riqueza de su padre avaro. Se enamora de Charles, su primo, quien solo busca dinero. Sin embargo, ella lo perdona y le ayuda a pagar sus deudas, para que pueda casarse con la señorita de Aubryon. Ella escribió Honore de Balzac. Julien Sorel es un joven inteligente, atractivo y ambicioso, que asciende rápidamente en la escala social. Debido a su debilidad física y a su amor por los libros,
es despreciado por su familia de carpinteros. Con su astucia y buenos modales termina por convertirse en el maestro de los hijos del alcalde Renan y poco tiempo en amante de la señora Renan. Él escribió Stendhal. Emile Zola, la cual escribió Nana. El argumento de Nana es un claro ejemplo de la simplificación de los personajes en el naturalismo, lo cual los convierte en criaturas descartadas. Ana Karenina, la cual fue escrita por León Tolstoy, es una mujer de alta sociedad enamorada del joven oficial Bronsky. Abandona a su esposo y a su hijo para seguir con su amante. Con el tiempo, la relación se agudiza con ataques de celos que llevan a suicidarse en las vías de un tren. Ana Osores, la regenta, escrita por Leopoldo Alas Klein, esposa de don Víctor Quintanar, exagente de la audiencia y hombre mayor que ella. Es una joven muy bella e intachable y admirada por todos. Tiene un carácter retraído e imaginativo, alimentado por las novelas. No posee pasión en su vida y busca una escapatoria de la rutina en la religión, solo para terminar en brazos de don Álvaro Mesía y ser aborrecida por su pueblo. Emma Bovary, Gustave Flaubert, hija de un labrador adinerado, recibe una educación exquisita que se contrasta con el estilo de vida provinciano al que está condenado. La lectura de novelas románticas le hace ansiar grandes amores y bailes, emociones de las que están muy alejadas de su realidad, de esposa de un médico mediocre. Emma busca en dos aventuras amorosas las que carece de su vida, solo para darse cuenta de que es imposible conseguirlo y se suicida. A continuación veremos el modernismo. Las últimas décadas del siglo XIX presenciaron cambios importantes y veloces. La noción de progreso y modernidad nace de la proliferación de inventos que permiten acortar distancias, informar más rápido, como el telégrafo, el teléfono, los ferrocarriles, producir más, como las fábricas, aumento poblacional, vender mejor a través de contratos entre los países latinoamericanos, Europa y Estados Unidos. Los países latinoamericanos empiezan a preocuparse por su cultura a través de la creación de museos y teatros. Sin embargo, el concepto de identidad nacional sigue en formación, balanceándose entre su herencia aborigen y la promesa del progreso independiente del referente europeo. Así, en el modernismo se vuelve un mediador entre el gusto europeo y lo hispanoamericano que, ante los ojos de un modelo europeizante, representaba la barbarie, lo salvaje, lo primitivo. Evasionismo en el lenguaje. La influencia del preciosísimo, del simbolismo, a través tendría sus claros efectos en el uso del lenguaje. De los modernistas, por un lado se notaría un afán por la búsqueda de la impecabilidad en el ritmo y por otro se recurriría al poder evocado por las imágenes. La obsesión por la belleza en el poema es consecuencia de la visión cósmica que se tiene de la poesía como instrumento de vinculación en lo celestial en una época en la que la Iglesia se encuentra en desventaja frente a la tecnología. En el modernismo se dio una renovación de estilos. En los poemas, sin embargo, se mantiene la rima consonante abrazada A, B, B, A, B, B, A, C, D, C, D, C, D. Evasionismo en el espacio. La utilización del símbolo del progreso. Muchas de las grandes ciudades actuales se consolidaron su poder en finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Sin embargo, América Latina presenta una doble realidad. Por un lado, las ciudades, copiadas del modelo europeo, el campo criollo, lo rústico. Frente a esta realidad, los modernistas buscan la originalidad en lugares y tiempos lejanos como la India, Francia, la Edad Media, el Oriente y el universo greco-latino. El haiku. El haiku es un tipo de poesía que proviene en la tradición japonesa, pero que tuvo representantes también en Europa y América Latina. Este se trata de un contexto corto, de 3 versos libres de rima divididos en 5, 7, 5 sílabas, respectivamente. Su contenido está basado originalmente en la contemplación de la naturaleza, la cual le da un carácter espiritual. Su exponente más ilustre fue el japonés Matsuo Bashō, quien popularizó el haiku durante el siglo XVIII.
Un ejemplo es este camino ya nadie lo recorre, salvo el crepúsculo. El haiku pretende mostrar un instante breve y efímero de la naturaleza con tal precisión que logra en el lector una experiencia trascendental a partir de una escena cotidiana y simple. El evasionismo del tiempo. Con el capitalismo se engendra una nueva escala de prioridades sociales en las que la imaginación y el ocio se vuelven secundarias frente a la idea del dinero. Para los burgueses su obligación era supervisar y armar negocios, mientras que para los obreros las largas jornadas de trabajo eran parte de su cotidianidad. Pero tal vez sea esta dura realidad la que hace que los modernistas buscan escapar en el tiempo las épocas de la vida que no se ven manchadas por la rutina. La Edad Dorada. El concepto proviene de la mitología griega, que connota una era de paz, armonía, estabilidad y prosperidad. Debido a esto, José Martí bautizó su revista para niños La Edad de Oro. El arte deja de estar vinculado con la iglesia y la política, lo que conlleva la desaparición del mecenazgo y la libertad del arte como expresión pura. El poeta se encuentra en el dilema de tener que ser un trabajador del arte, cumplir con horarios y plazos de entrega, recibir una paga por hacer arte y vivir de él como oficio significaba dotarlo de un carácter profesional y utilizarlo contradice con la naturaleza divina que se le había atribuido al quehacer artístico desde la época clásica. Perfil del escritor. Al inicio del siglo XX se había consolidado el capitalismo y las grandes urbes se colmaban de fábricas y trabajadores, quienes a cambio de su esfuerzo diario llevaban el pan a sus mesas, se acomodaban al sistema social de la triunfante burguesía. Para el poeta, en cambio, la suerte había cambiado. Había pasado el prestigio y el mecenazgo, que tiempo atrás otorgaban al escritor un lugar importante en la sociedad. El acto de escribir no se compara con el duro trabajo del obrero. Por lo tanto, muchos literarios se vieron obligados a escribir en la prensa y sustentar sus gastos. La imagen del poeta se tornó entonces la análoga del vagabundo antisocial entregado a los excesos del alcohol, las drogas, el sexo y una melancolía tan profunda como letal. El bohemio no encajaba en el modelo aristocrático, ni burgués, ni obrero. Era simplemente diferente. Se sentía a gusto bajo la sombra de una vida nocturna que le ofrecía la gran urbe. Uno de los personajes más reconocidos en el modernismo es Medardo Ángel Silva, un reconocido ecuatoriano poeta guayaquileño perteneciente a la generación de Capital. La letra de sus poemas fue utilizada en algunos pasillos. También es conocido por sus crónicas y contribuciones al diario El Telégrafo. Charles Baudelaire, otro personaje, poeta y crítico de arte llamado poeta maldito, debido a su vida bohemia y a sus excesos que se reflejan en su obra más famosa, Las Flores del Mal, que sería la base del simbolismo francés.